¿vale? Entonces, ahora sí, buenos días para todos, vamos a Ok. comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué son los polígonos congruentes. Muchachos, ¿de casualidad ya han visto ese tema o es primera vez que lo escuchan? Buenos días, profe. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Bien. Me alegra, Nicole. Muchachos, ¿es la primera vez que escuchan qué son polígonos congruentes? ¿O creo que ya lo han visto de pronto el año pasado? Pero por encimita, no mucho. Bueno, vamos a verlo. Es muy sencillo, ¿sí? Vamos a verlo, ¿listo? Listo. Entonces, en geometría se habla de congruencia cuando dos figuras tienen los lados tienen los lados iguales y del mismo tamaño, ¿vale? Independientemente de que su posición u orientación sean distintas. Por ejemplo, si dos triángulos tienen la misma forma y tamaño, se dicen que son congruentes. Las partes coincidentes de las figuras se llaman homólogas o correspondientes. Entonces, muchachos, hay una gran diferencia entre congruencia y semejanza. Congruencia es que los lados tengan el mismo tamaño. Para que algo sea congruente es que debe valer lo mismo. Si el cuadrado vale 4 centímetros, el otro cuadrado de otro color debe valer también 4 centímetros de lado. Si en el rectángulo de color azul, por ejemplo, de Sailly, tiene de altura 1 metro, el rectángulo de color rojo de Nicole también debe tener de altura 1 metro. Deben tener los lados iguales. Eso es congruencia. Cuando en dos figuras sus lados tienen el mismo tamaño, aunque diferente orientación, por ejemplo, el de Nicole está acostado y el de Sailly está de pie, se caracterizan o se nombran como polígonos congruentes. Para ver congruencia hay ciertos fenómenos que ya lo vimos. Eso lo vimos creo que al inicio del periodo 2. No recuerdo cuándo fue que lo vimos. Vimos los movimientos de rotación, reflexión y traslación. Nicole, ¿tienes una pregunta? Estás levantando la mano. Dime. Profe, el que es un triángulo yo miré gira. Exacto, el primer triángulo gira. Ah, ya. Gracias. De nada, Nicole. Sí. Bueno, vamos a recordar cada uno de los movimientos, ¿sí? Recuerden que rotar es mover sobre un eje la figura. La reflexión es reflejar o aplicarle el efecto espejo respecto a un eje a la figura. Y la traslación simplemente es moverlo, desplazarlo, ¿sí? La traslación es un desplazamiento, un corrimiento. Ahora, no solamente se establecen dos polígonos como congruentes por las medidas de sus lados, sino también con sus ángulos. Se denominan congruentes si sus ángulos tienen también la misma medida, ¿vale? Porque puede ocurrir el caso contrario, que los lados sean iguales, pero sus ángulos no. Si no son iguales los ángulos, no son congruentes, ¿vale? Entonces, algo sencillo de ver o identificar. Deben tener sus medidas iguales, igualitas. Vamos a analizar estas dos figuras, que son triángulos. Pregunto, muchachos, ¿los dos triángulos que están allí, aunque se vean distintos, son congruentes o no lo son? ¿Qué dicen ustedes? Sí lo son. Sí, lo son. ¿Alguien más? Sí. Oscar, ¿qué dice? Sí. Muy bien, Oscar. Sí, señor, exacto. Para todos los que dijeron que sí, muy bien, muchachos. Tienen toda la razón. Sí son congruentes. Están como en otra posición y tienen otro nombre los vértices. Uno se llama ABC, otro se llama DEF. Pero vemos que la base o el que está en la parte de abajo vale 5 centímetros o 5. Es el mismo que está arriba para el otro. Y los ángulos son 40 y 100. 40 y 100. Sí son congruentes. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, para aplicar la rotación debemos tener que, primero, un ángulo que determine la amplitud de la rotación. Saber cuánto vamos a rotarlo. Un punto llamado centro de rotación y el sentido de la orientación. ¿Hacia dónde? Si lo vamos a girar en sentido horario o antihorario. Para la traslación, ¿sí?, se debe aplicar el movimiento en una sola dirección, ¿sí? Y todos los puntos se mueven, todos se mueven
en una misma dirección, pero todos los puntos al tiempo, ¿vale? Listo. El resultado de la traslación es otra figura idéntica, solamente que se ha desplazado o se ha corrido una X distancia, alguna distancia. Y por último, la reflexión o simetría, ¿sí? Y es aquel cuando tenemos nosotros un eje de simetría, ¿vale? Puede ser X o Y, o inclusive otro valor, puede ser un punto, y a partir de él vamos a reflejar el objeto o la figura, ¿sí? Y cada uno de los puntos va a sufrir una reflexión respecto a ese eje, ¿listo? Esos puntos siempre guardan una misma distancia. Si quieren, ya ahorita realizamos un ejemplo, ¿listo? Dice acá lo siguiente. Practiquemos. Primer punto. Suponga que en un triángulo, dos de sus lados miden 2 centímetros. El otro lado mide 5 centímetros y sus ángulos valen 35, 60 y 85. Dice, realizar el dibujo del triángulo y un segundo triángulo congruente con estas medidas. Aplicar alguno de los siguientes procesos. Reflexión, rotación o traslación. Chicos, ojo, dice acá, replicar alguno, no replicar los tres. Ustedes escogen el que quieran hacer. Si lo quieren reflejar, trasladar o hacerle reflexión. ¿Bien? Importante, muchachos. Miren lo que dice el resaltador amarillo. Esta semana no se envía el compromiso. Tenemos acá esta actividad, ¿es para qué? Para reforzar. O sea, para lo que veamos hoy, pues tengamos unos ejercicios para practicar y para practicar acá en clase. Pero no me la deben enviar. Lo que sí deben enviarme, que tiene plazo hasta mañana, son las guías de la semana pasada. Si aún no la han enviado, ¿vale? Entonces, muchachos, por favor, nosotros nos acercamos con el cuaderno de geometría, si lo tenemos a la mano, si no lo traen, por favor, y vamos a realizar este primer punto, ¿sí? Yo los ayudo, yo los hago con ayuda de ustedes sin ningún problema, ¿vale? Ahora, muchachos, una preguntita antes de que hagamos acá ejemplos. Quiero saber quién va a participar en la Feria de Ciencia del grupo. ¿Vale? Por favor, me dicen yo para escucharlos. Gabriel, ¿sí? Y Isaí. Yo, profe. Yo, profe. Andrés y Josué. ¿Quién más? Yo también. Nicole y María Alejandra. Más bien, yo creo que todos vamos a participar, pero cada uno Sí, quiere todos. participar. Juana, Yucas. El Digo que profesor no. me dijo que soy rebelde, no sé qué es lo que significa ya. ¿Quién dijo Ay, eso? no. Fue el profesor. El profesor Franklin Cris. Ah, bueno. Muchachos, Rebelde. vamos a ver si los motivo con esta actividad. Quien participe, ¿sí? No sé, de pronto hasta ya la saben y yo Pues estoy esto me diciendo. ayuda para lo que yo quiero hacer de Feria de Ciencias. Necesito ¿Qué va a hacer como usted, que Andrés? cuadrar una mano mecánica. No hidráulica, mecánica. Mecánica. ¿Y cómo la va a hacer? Con cartón y mucho esfuerzo. Listo. Bien, bueno, creo que esa va para física. El área que está trabajando Andrés es de física. Si Andrés realiza Sí, un pero proyecto, necesito... ¿necesita qué, Andrés? O sea, ¿cómo es que se dice? O sea, aún así necesito... Bueno, vamos a tomar el ejemplo Bueno, de algo. Andrés. Él va a hacer Solo una sé mano que es, mecánica, ¿listo? me sirve aquí. Listo. Él la va a hacer y pues, como tiene ese problemita de moverla, de hacer el empalme, utilizar cartón, hacer O sea, movimientos, eso va enfocado, pues es como en física. Entonces, si a Andrés le va muy bien, él les pone su trabajo, avanza a las rondas finales, Andrés queda eximido de la bimestral de física por participar en la yeah, sí. Feria Eso de es la lo que Ciencia y la necesito. Creatividad. No sé si lo sabían. Entonces, muchachos, quedan eximidos. Oh, yo sé pues que seguramente muchos lo van a lograr porque pues el grupo es muy, muy bueno. Entonces, yo quería preguntar, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién va a hacer algún proyecto relacionado a estas dos áreas? Uno, matemáticas, estadística, geometría, o relacionado a la electrónica.
con circuitos, problemas que tengan que ver Ok, con... yo ya me inscribí, pero yo no sé todavía qué es mi proyecto, pues yo lo puse en informática y tecnología, pero la verdad no sé. Es que el mío es un proyector casero, pero no sabía si decir que era de física o de informática y tecnología. Vale, está muy bien, sí. Está muy bien que lo colocaste ahí, que lo colocaras ahí, sí, Saily. Muy bien. Ah, Bueno, entonces no ¿Profe, sé yo si... puedo participar o no? ¿Quién dijo yo? ¿Nicole? ¿Quién dijo yo puedo participar? No entendí la voz, perdón. Nicole Calabarí, profe. Claro que sí, Nicole. Todos pueden participar en cualquier proyecto, ¿sí? Entonces, pero entonces los proyectos se clasifican, Nicole. Cuando nos digan el proyecto, vamos a decir, tenemos a Nicole Carabalí, a Saily y a Andrés. Entonces, Saily va a ser un proyector casero. El de ella está enfocado en tecnología. Entonces, ella va a ir con el profesor Álvaro. Y yo sé que como Saily es tan inteligente y ella siempre le va muy bien, ella llega a las rondas finales, Saily queda exhibida de la prueba de informática. Le colocan 5. Como así rondas finales, ¿no? Entiendo. O sea, por ejemplo, en los mejores proyectos, los de la premiación, ¿sí? Ajá, y los que sean mejores se quedan no, eximidos. profe, a mí me dijeron en reunión que era hasta cuando usted presenta el proyecto, ya, o sea, cuando usted ya lo tiene armado y lo explica. En vez de esas Exacto, también, sí, ¿vale? Esa sí es, digamos, la apreciativa. Pero entonces creo que también vamos a tener, como hay varios, entonces una selección, pero cuando tú los pongas, ahí está, y tienes toda la razón. Pero aún así van a ser varios. Y entonces por categorías. El de Andrés sabíamos que era para física. Entonces Andrés queda eximido de la bimestral del profesor Franklin. Digamos que Nicole esta vez va a ser una aplicación en el celular para resolver sudokus. Digamos, un ejemplo. Entonces Nicole recibe la ayuda mía y como es una aplicación de matemáticas y también una aplicación de tecnología para el celular, ella recibe primero la asesoría de parte mía y queda eximida de las pruebas de matemáticas. O sea, tiene 5 en las 3 mías, matemáticas, estadística y geometría. ¿Vale? Entonces, muchachos, quieren, pues ustedes pueden también aplicar donde ustedes quieran. Digamos, Josué va a ser un volcán con reacciones químicas. Como eso tiene que ver con reacciones químicas, ¿con qué profesora iría Josué? Pues con la profe Carolina, ¿cierto? Sí, aunque el profesor de dijo que el volcán no iba a dar nada de hacer un volcán, Sí, no, sino algo bien. que Por era ejemplo, muy algunos básico. están haciendo Profe, profe, carritos. eh, Señor, lo escucho, Dani. habla Dani, entonces, bueno, listo, supongamos que si es de volcán, bueno, iría para biología con la profe Carolina, pero si yo quería hacerlo con usted, digamos, ¿qué experimento tendría que hacer o qué proyecto me recomendaría o cómo lo haría o qué? Ah, listo, Dani, exacto. Por ejemplo, si es conmigo, Dani, tiene que ser un proyecto enfocado en el área de matemáticas. Entonces, un proyecto ahí de ciencias en el área de matemáticas es como difícil pensarlo, ¿sí? Porque pues sería algo como que para resolver y no, sino algo para hacer. Entonces, también mi especialidad es la electrónica. Entonces, usted puede realizar algo relacionado a la electrónica, por ejemplo. Hay algunos ejercicios sencillitos de hacer circuitos caseros, ¿sí? Por ejemplo, hacer unas pequeñas conexiones para tener un carrito casero. Simplemente necesitamos unas pilas y un motor, que no son muy caros. Con palitos de paleta tenemos los ejes, llantas de juguetes y tenemos un carrito hecho manualmente, utilizando electrónica. También pueden hacer, por ejemplo, alarmas con unos pequeños circuitos. No son muy complicados. Entonces, algo que requiere electrónica lo puede realizar. De pronto, si Dani requiere una asesoría o algo así, él me escribe y yo le envío algunos experimentos que puede realizar y él los selecciona. Si de pronto con la profe Carolina se puede hacer algún Claro que sí, Nicole. volcán de eso de puros animales. Bueno, no sé cómo pensarías hacer un experimento de animales, pero claro que sí, todo lo que sea de biología va con ella. Igual todo lo que tenga que ver con matemáticas conmigo. Por ejemplo, el experimento de un muchacho de noveno es
cómo se relaciona la matemática, las ecuaciones, con los instrumentos musicales. ¿Sí? Listo, Gabriel, no se preocupe. ¿Listo? Yo le entiendo. ¿Vale? Participa ahí en el chat cualquier cosa. Bien, no se preocupe. Bueno, pero entonces bien, me alegra que por lo menos el Profe. grupo participe bastante. Helen, ¿me ibas a hacer una pregunta? Sí, o sea, una pregunta. Por lo menos yo voy a trabajar con el profesor de informática, entonces, si yo quiero hacer esa bimestral, o sea, ¿no puedo hacer otra o no tengo que hacer esa? Helen, no te entendí, pues. Mira, digamos, Helen, a ti te va muy bien, sustentas el proyecto. Al sustentarlo, pues, con el profesor Álvaro quedas eximida, no tienes que presentarla. Pero si tú no quieres presentar, lo puedes hacer. Claro que, pues, nadie te va a impedir que lo hagas. ¿Esa era tu pregunta o es otra, perdón? O sea, sí, algo así. Si yo quiero hacer la bimestral esa, pero no quiero que quede sustentado en esa bimestral, sino en otra de las otras materias, ¿lo puedo hacer o tiene que ser obligatoriamente en esa? Ah, ya te entendí muy bien, Helen. Está mejor, sí. Helen, pues eso depende de tu proyecto, ¿sí? Si tú haces el proyecto con el profesor Álvaro y se enfoca en la tecnología, solo pueden eximirte en esa, ¿sí? Solamente en esa, no puedes cambiar. Si deseas cambiarlo, por ejemplo, en un área que tú dices, uy, la verdad en esa no me fue también el periodo pasado, me gustaría más, debes cambiarlo, ¿sí? Debes cambiarlo. No sé si ya se pueda cambiar, la verdad no sé, debes preguntarle al profesor Franklin, pero el que tú escojas es en esa área, porque pues no podemos darle o Ok. doble. Por ejemplo, digamos, Andrés hace el de la mano robótica y él quiere notas en todo, en química, biología, sistemas, no, él solo tiene nota en uno, ¿vale? Sí, para eso tendría que Ok. poner una pistolita de agua en biología. Vale, muchachos, listo. Muchas gracias a todos ahí por sus preguntas, ¿vale? Listo, entonces, tenemos regla a la mano, cuaderno y lápiz a la mano, ¿sí? Listo, No. perfecto. Bueno, entonces vamos a irlo haciendo, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a ir leyendo la primera pregunta. ¿Listo? Dice, suponga que que en un triángulo, dos de sus lados miden 2 centímetros y otro lado mide 5. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de sus ángulos. 35, 60 y 85. Vamos a encontrar la manera de cuadrarlo para que nos cuadren los ángulos, pero también los lados. ¿Listo? Pues aquí como tengo el computador, no es como tan preciso. Ustedes con el Espera transportador, un momento, profe, es que tengo que acomodar la mesa porque la tablet se me está descargando. listo, sí señor, lo espero. Hola, oh. Hola, ¿Listo? ¿alguien me escucha? Sí, sí señor, sí se Sí. escucha. Hola, Sí señor, Hola, sí se escucha. Paón. hola, hola. Hola, Hola, Joan. hola. Sí, hola, hola. Ya se Hola. me cortó otra vez el audio. Sí le escuchamos, Joan. No, no lo escuchamos, vamos. Voy a escribirle, de Ay, pronto no, fue que no. Andrés, sí. Sí se ¿Dónde escucha. dejé los otros audífonos? Creo que es al revés, él es el que no nos escucha a nosotros. Exacto, él no nos debe escuchar. Listo, bien. Bien, 2 centímetros. Pero ese triángulo me va a quedar. Bien. Pregunta, primera pregunta, muchachos. ¿Es posible ubicar Hola, esos ángulos allí? Hola, Joan. Hola, ¿alguien me Joan. escucha? Sí, señor. Sí. Pregunto, muchachos, ¿es posible ubicar esos ángulos o no se pueden Sí. ubicar? Él dijo que sí.
Hola. Hola, Joan. Hola. Ah, ya. Lo siento, es que se me había desconectado el audio. Tranquilo, No, Joan. no se Siempre lo te había escuchamos. desconectado. Creo que Así más es. bien se te había desconectado el sonido, porque tú no Sí, nos que escuchabas a nosotros diciéndote que sí se escuchaba. Ah, nosotros sí siempre lo escuchamos, Joan. ¿Listo? Bien, ¿cómo van? Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo va Helen? ¿Cómo va Juan y Dani? No me podía repetir, es que yo ahorita me fui por el cuaderno y pues no alcanzo a escuchar lo que estaba diciendo usted Tranquila, de la Helen. actividad y eso. Preguntaba que, como construimos acá el triángulo, que si pudieron haber colocado los ángulos o tuvieron algún problema para colocar los ángulos con el transportador. No, profe, le juro que yo estoy bien confundida con el tren. Por, No sé, es que no me cuadra porque es que o sea, no sé. ¿pero qué no te cuadra, Saily? ¿Los lados o los Los ángulos? ángulos. Dale, Saily, muy bien. Es que este no se puede hacer, por eso estaba allí. Por eso quería mostrarles, ¿sí? No, muchachos, no sucede porque si tratamos de colocar los ángulos, se descuadran los lados. Y si Por eso, colocamos los lados, se descuadran los ángulos. O sea, o lo uno o lo otro. Entonces no se van a poder, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar este, ¿sí? De aquí, como 85 grados. ¿Listo? profe, ¿cómo es el título? El título, polígonos congruentes. ¿Listo? Chicos, coloquen ese de 85 grados y ahora sí deben ustedes medir cuánto valen estos dos lados, estos dos ángulos, perdón. Deben ser iguales, deben valer lo mismo. Por favor, me dicen cuánto vale con el transportador. ¿Transportador? Sí. uno 60, perdón, uno 120 y el otro 60. Ah, No, Saily, no pueden valer tanto porque se nos pasa de 80. ay, ¿Vale? Chicos, recuerden cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto da? ¿Alguien se acuerda? va. Gabriel, ¿se acuerda cuánto da? Sumar los ángulos internos de un triángulo. Bueno, chicos, parece que no, porque creo que no me dicen. Entonces, sumar los ángulos de un triángulo da 180, Pues sí, ¿cierto? profe, ya entendí ya la clase. ¿Cuánto, Nicole? Ya entendí ya la clase. Ya entendí ya la clase. Me alegra mucho, Nicole, te felicito súper bien, ¿vale? Sigamos acá, por favor. Bien. 180 grados, ¿cierto? Conocemos un ángulo, este que está aquí, que vale 85, ¿cierto? Listo. Ahora, recuerden que estos dos ángulos valen lo mismo, ¿sí? Porque eso es una característica. Si vemos, ¿cómo se llama este triángulo?
¿Es un equilátero, isósceles o escaleno? Equilátero. No, Celi, Ah, no, porque perdón. equilátero es el que tiene los tres iguales. Andrés, ¿cómo es? ¿Cuál es? Vamos a ver si alguien por acá en el chat nos dice. Es isósceles. Isósceles, muy bien. O sea, sus lados valen lo mismo. Dos de sus lados valen, entonces, dos de sus ángulos también. Entonces, Deben valer aquí, 95 para que me dé 180. exacto. Entonces, estos dos, los dos ángulos, deben valer 95. O sea, a 180 le resto 85, me da 95. Paso a dividir ese 2. 95 dividido en 2, ¿cuánto me da? Eso me da 47,5 grados, ¿cierto? Muchachos, les pregunto, ¿aproximadamente les da eso con el transportador? Haciendo las medidas. Un poquito más de 47, un poquito más de 45. Listo, ¿vale? Entonces voy a borrar con el permiso de ustedes y voy a abrir acá la pizarra. Pues vamos a volver a hacerla. El triángulo, ¿listo? Bueno, no hagamos un triángulo, hagamos otra figura de pronto un poquitico más. Profe, es que lo que yo no entiendo es cómo hacer el triángulo. No entiendo cómo hacer para que los lados le queden bien tan... Ah, dale, listo, Siri. Vas a hacer lo siguiente, ¿listo? Vamos a hacerlo entre todos. Vamos a colocar de primeras, ¿sí? La línea o el lado que vale 5 centímetros, que es el más grande. Y lo vamos a hacer horizontal. ¿Listo? Ahora, con la regla vamos a buscar de esta manera, ¿sí? El lado, pero que nos mida 2 centímetros. Vamos a encontrar la manera que nos mida 2. ¿Sí? Y ustedes lo trazan, colocan el punto y lo hacen. Y luego sería unir los lados faltantes. Y también nos debe medir 2. ¿Listo? Si no nos mide 2, pues borramos el lado anterior y encontramos el punto de tal manera que mida 2 centímetros. ¿Vale? Pero bueno, ya que tenemos un triángulo dibujado, vamos a llamar a este lado, a este vértice, perdón, el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Listo? Chicos, el primer punto ya lo pudimos hacer. O todavía no. Por favor, me dice que él ya lo pudo hacer, ¿sí?
Creo que ya no lo vi. ¿Ya? Listo, muchachos, hoy están muy callados. Bueno, ahora vamos a aplicar la reflexión. Recuerden, yo coloco un eje de simetría. A partir de ahí lo voy a reflejar. Entonces voy a construir el mismo triángulo. ¿Listo? El mismito. Qué pena si no queda como todo igual, pero yo sé que ustedes con el cuadro en la cuadrícula sí les queda igual. Perfecto. ¿Listo? Muchachos, pregunta importante. Para este triángulo, el que está acá en la izquierda, este vértice que está acá, ¿qué nombre recibe? ¿El C? ¿Ese es A o es C? ¿C? C, Helen, muy bien. Ese es C reflejado, porque si ustedes ven, es el que está más cercano, que es el vértice C. ¿Este cuál sería? El B. Creo que es muy fácil, ¿cierto? B reflejado. ¿Y el último cuál sería? A. A reflejado, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Listo? Con eso nosotros construimos el primer punto, ¿vale? Reflejándolo. Si ustedes lo quieren rotar, lo rotan. Si lo quieren trasladarlo, trasladen. No hay ningún problema, ¿vale? Chicos, recuerden que esta guía no me la deben enviar. Si alguien me la envía, yo se la recibo, ¿vale? Pero, o sea, no, para que ustedes, pues, le dediquen más bien el tiempo a las materias que sí tienen compromiso esta semana. Bien. Bueno, ahora voy a borrar, ¿listo? Para poder continuar con los siguientes puntos. Muchachos, segundo punto, argumentar si los siguientes triángulos son congruentes. Estos dos triángulos que vemos acá, ¿son congruentes? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bueno, ahora dice argumentar. Argumentar es explicar por qué. Porque todos sus lados y sus vértices, creo que se llaman, son iguales, pero está rotado. Exacto, tiene otra posición, pero la representación de sus lados y sus ángulos que se pueden ver son la misma. ¿Cuál? Iguales. Muy bien, Saily. Exactamente, muchachos. Ahora, tercero, argumentar si estos triángulos son congruentes. Estos dos que vemos aquí. No, no son congruentes, son semejantes. Exacto, quería escuchar eso. Muy bien, son semejantes. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de semejanza, Saily? Ya que el de la izquierda es, perdón, el de la derecha es el doble de la izquierda. Exacto, o sea, la razón es dos. Dos veces más grande. Perfecto, muy bien. Creo que ese es el último. Sí, ese es el último. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, entonces, para ir terminando. Son diferentes los conceptos de congruencia y semejanza. Como vemos acá en estos dos ejemplos muy claros. Dos polígonos congruentes son los que son igualiticos. No le cambian nada, ¿sí? Lo único que cambia es que pues tienen posiciones diferentes, pero eso es algo básicamente casi no relevante. Bien, pero sus lados y sus ángulos son igualitos, ¿sí? Valen lo mismo, no pueden cambiar en nada. Y un polígono semejante o dos polígonos semejantes son aquellos, ¿sí?, que tienen proporción entre sus lados, ¿sí?, donde todos sus lados guardan una relación. Si el de la izquierda es el doble de la derecha, pues todos sus lados son dos veces más grandes. Si el de la derecha es la mitad de grande que el de la izquierda, eso quiere decir que sus lados son exactamente la mitad de los lados del otro polígono. Entonces, pueden que los términos se parezcan, porque estamos hablando de figuras y figuras que tienen formas similares,
pero son completamente diferentes. Para uno, las figuras o las formas son del mismo tamaño, con los mismos valores, y para otro, las formas y las figuras, esos lados, representan una relación entre los dos polígonos. Puede ser relación mayor, 2, 3, 4 veces más grandes, o relaciones más pequeñas. Por ejemplo, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. ¿Listo? Muchachos, acá dice que nos queda minuto 20. Entonces, con esto concluimos el tema. Yo sé que estos dos temas son muy sencillos. Puede llegar a confundirnos porque son muy similares. Pero si sabemos que congruentes significa iguales y semejantes significa relacionados, ¿sí? Tenemos clara la diferencia entre los dos. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, para dejarlos ir a almorzar, para que no nos conectemos otra vez, podemos finalizar hasta acá. Mañana tomamos la guía de matemáticas, salimos a una semana de descanso, ¿cierto? Para que la aprovechen, jueguen, vean películas, descansen, estudien, duerman también esta tarde y lo veríamos después. ¿Sí, muchachos? Entonces, de verdad, pasen un súper jueves y lo vemos mañana temprano. Chao. Chao, chao, Chao. chao, chao. Nos vemos mañana temprano. Hambre. Hambre, hambre, hambre. Hombre.